Buenos días. Este es un primer video pensando en los tiempos de conflictividad que vamos a vivir este año y de hecho ya la primera clase tuvimos una medida de fuerza y en esta segunda oportunidad también. El año yo creo que va a tener esta tonalidad, por lo tanto vamos a aprovechar esta plataforma y yo voy a ir dejando videos. No tienen la misma, no es que van a reemplazar a una clase, pero la idea de la presentación de los temas o de ordenarlos a ustedes en las lecturas y todo el contenido que tiene la asignatura es un poco va a cumplir esa función, ¿sí? Más allá de lo que lean y que lo van a entender o entender a medias, la idea es que con estos contenidos de video, que le podemos llamar clases, la clase YouTube, bueno, vamos a tratar de saldar ese déficit y que puedan tener continuidad, ¿no? Porque cuando uno empieza a dejar de estar presente con una materia, la materia se va. Y cada vez que tengo que volver a tomar los contenidos de esa asignatura, me parecen más extraños, más lejanos y empieza a aparecer, yo digo, la desazón. Y aparece algo de la frustración y digo, además sí, la dejo. Y la idea es que puedan seguir, hay formas para seguir, esta fue una modalidad que usamos mucho en pandemia, entonces, bueno, hay cosas que vinieron para quedarse y las vamos a aprovechar, ¿sí? Bueno, dicho esto, la primera unidad es naturaleza humana. Decir naturaleza humana es algo que pone en tensión lo humano, que está completamente impregnado de lo cultural, y decir naturaleza. Justamente naturaleza y cultura son, digamos que se contraponen en algún sentido, porque todo lo natural se opone a lo cultural. Lo cultural justamente, podemos decir que coloniza la naturaleza. La domesticación de los animales es un animal en estado puro, salvaje, se domestica, está culturizado, ¿no? Entonces, esa colonización, que es una forma de decir que hay algo de violencia en esa domesticación, el psicoanálisis y algunas corrientes psicoanalíticas hablan de una violencia primaria, ¿sí? Todo lo que el ser humano viene de fábrica o viene de natural, porque lo que tenemos de humanidad es la gestación, lo que se produjo en el vientre durante los 9 meses de gestación. Cuando sale al mundo, eso natural empieza a amoldarse. Ese amoldamiento lo podemos denominar, y un primer concepto importantísimo es la adaptación. En esa adaptación se juega la cultura, interviene la cultura. ¿Por qué? Porque la persona no tiene nombre y le ponemos un nombre. Porque cuando es bebé llora y lo asistimos con la teta para saciar el hambre, porque tiene sed, porque le duele algo, pero a medida que el mundo de las palabras se empieza a desarrollar en ese bebé, bueno, aparecen otros procesos de mediatización de la demanda. Es decir, ya cuando ese bebé pasó un tiempo, 3, 4 años, no va a ser exactamente lo mismo y la asistencia cuando tenga hambre no va a ser la misma. Aparecen y se construyen otros dispositivos de socialización, un jardín de infantes, ¿sí? Los chicos tienen hambre y no comen y se ponen a llorar porque tienen hambre. Se espera a un momento a que en el almuerzo o en el desayuno o en cualquier instancia X, todos juntos se sientan, cantan una canción antes, ¿no? Esa es la rítmica de los jardines de infantes,
y después comparten la comida. Fíjese, ya no es el llanto, que es puro yo, quiero comer ya, y si no tengo la comida te dejo la cabeza así de grande, porque voy a llorar hasta que me quede el último aliento, a cantar una canción, ordenar el propio impulso del hambre, controlarlo, mediatizarlo, no estar llorando, o sea, hay control de las emociones. Bueno, todo ese proceso se llama de socialización, que está impregnado de esta violencia primaria cultural. ¿Y por qué decimos violencia primaria? Porque yo no hago lo que quiero, me reprimo. Entonces, fíjense, decir naturaleza humana, bueno, tiene este contrasentido, porque lo que hablamos es cómo se va constituyendo el psiquismo de la persona. Desde que nace hasta un psiquismo, digamos, que nunca se termina de completar, pero sí en su estructura general podemos decir que en la adolescencia se completa, digamos, el psiquismo de una persona, ¿no? Y van a encontrarse en los cuestionarios, más tengo un cuestionario acá, el primero del trabajo práctico, entonces dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar ese cuestionario, y en principio mi idea es ir hablándole sobre los tópicos que requiere este cuestionario, ¿no? Que es el primer cuestionario, que se llama cuestionario del módulo 1, individuo y sociedad, ¿sí? El cuadernillo es el de leer las causas básicas que subyacen a la motivación, palabra que se usa muchísimo, muchísimo, está en boca de todo, me siento motivado, estoy desmotivado, hay que motivarlo. Se hablan de personas, de gurúes para motivar a los equipos de trabajo, a los equipos deportivos, ¿no? Bueno, es algo que lo tenemos muy ahí a flor de piel, en la punta de la lengua, siempre estamos escuchando esa palabra, motivación. Entonces, bueno, yo voy a relojear, digamos, este cuestionario para que ustedes también tengan algo claro, ¿sí? Y otro elemento más comentado acerca de lo que van a encontrarse, porque no todos los trabajos prácticos tienen esta connotación de cuestionario. En la gran mayoría lo que hay es casos de la vida real, de las empresas, en las organizaciones, y los analizamos, y las preguntas tienen que ver con aplicar un concepto que tiene que ver con una teoría que yo les voy a presentar. No es la única, es una que a mí me parece que es pertinente, pero no es la única. Van a encontrar muchísimos contenidos en internet, y bueno, cuando surjan dudas acerca de los contenidos que encuentran por otro lado, o porque tienen a alguien que trabaja en una empresa, o porque se dedica a los recursos humanos, y bueno, les dan otra mirada, estaría pero muy interesante que la podamos cotejar y discutirla, ¿sí? Y discutir la aplicabilidad. No hay una sola teoría. Ya miren, en la física está la teoría cuántica y la teoría electromagnética, así que, digamos, se pueden explicar algunos acontecimientos humanos a partir de diferentes conceptos. Entonces la idea en estos otros trabajos prácticos, no en este primero, que ustedes puedan aplicar los conceptos, ¿sí? Algo que vamos a hacer a lo largo de este año es fundamentar nuestras respuestas. Yo no respondo a una cuestión X porque me parece. Y no es que estoy invalidando lo que yo pienso, lo que yo opino, sino que yo digo, me parece, y ese me parece tiene que haber un argumento teórico. Esto es el ABC de cualquier informe técnico, o para explicar un conflicto, o cuando sucedió algo donde yo tengo que dar cuenta como profesional. Bueno, yo observé esto
me pareció que había que hacer esto, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Eso se denomina argumentación. Entonces, lo que vamos a ejercitar a lo largo de este año es la argumentación en nuestras respuestas, ¿sí? Al principio vamos a tener más tolerancia con el me parece sin tanta argumentación, pero a medida que vayamos avanzando, la idea es justamente empezar a consolidar el argumento como una estrategia clave a la hora de explicar o dar cuenta de algo que ocurrió y que nosotros somos responsables y tenemos que emitir una opinión o un juicio de valor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar con las preguntas, ¿no? No es que voy a estar diciendo las preguntas y se las voy a responder, porque eso sería algo absurdo, pero en principio, vieron que en la primera parte del apunte se habla del cibernauta, ¿no? De esta comparación con el organismo bio y el organismo psico, ¿no? Nosotros somos unidades que intercambiamos energía, consumimos energía, producimos energía y nos autorreparamos. El ser humano y todos los organismos vivos tenemos esa capacidad, que no lo tienen los objetos. Como todo el mundo inanimado, los objetos inanimados no tienen esa posibilidad. Se rompen y lo tenemos que reparar, no se autorreparan, ¿no? Salvo Terminator, ¿no? Que ahí es un híbrido entre animado e inanimado. Pero, salvo en la fantasía de la ciencia ficción, los objetos inanimados hay que repararlos desde el exterior y los objetos animados nos autorreparamos. Nosotros, seres humanos, pertenecemos a ese colectivo de animados. Ahora, ¿somos una planta? ¿Somos un perrito? ¿Somos una ballena? ¿En qué nos diferenciamos? Morfológicamente, sí, tenemos diferencia. Ahora, el ser humano lo que tiene es una estructuración psíquica mucho más compleja que cualquier animal o planta o objeto viviente en la Tierra. Tiene un psiquismo que se estructura con algunos pilares necesarios, ¿sí? Porque es como que, imagínense, ese bebé que nació, que es pura pulsión, puro instinto porque tengo hambre y automáticamente la señal es lloro. El llanto es la única forma de comunicación. Me duele algo y lloro, bueno. Hasta que puedo después, con el tiempo, y dentro de este proceso de estructuración psíquica, donde es fundamental el lenguaje, que el lenguaje que voy a hablar, ese lenguaje se llama la lengua materna. Es la lengua que en mi mundo inmediato yo aprendo. Y no solo aprender, sino que uno aprende a expresarse. Porque uno puede aprender muchísimas lenguas. Pero la lengua madre, que se le llama así porque por la proximidad de la mamá con el bebé, es la lengua que uno va a pensar en ese idioma. Y en esa forma de pensar, porque no todos los lenguajes son iguales, justamente hay diferencias, y hay diferencias en cómo se estructuran los verbos, la gramática. En los verbos latinos, en los lenguajes latinos, por supuesto, hay menos diferencia, tenemos raíces comunes, pero si vamos a los escandinavos, o los anglosajones, o a los de Medio Oriente, o a los kanjis chinos, a las hiraganas japonesas, bueno, otra forma de escribir. O sea, hasta en la gestualidad de escribir de izquierda a derecha, se escribe de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, son formas, el lenguaje también participa en esta estructuración del psiquismo, que tal vez ya no es un psiquismo tan del yo, sino que es del nosotros. Y acá volvemos al concepto de adaptación, porque yo
me adapto al grupo al que me siento parte de él. Primero mi familia, después mi comunidad. ¿Sí? Ahora se viene el Mundial, para poner un ejemplo. Somos de Argentina. Y cualquier argentino que ande dando vuelta por el mundo va a ver una banderita celeste y blanca y se va a juntar con otro, Argentina, vamos a ver el partido. Y aparece ese sentimiento que le llamamos sentimiento de pertenencia, que tiene mucho que ver con la construcción de la identidad. Uno dice, en mi caso soy Eduardo Maróstica, y empiezo a presentarme con los elementos distintivos con respecto a las demás personas. Bueno, soy Eduardo, mi apellido, Maróstica, soy un varón, soy papá, tengo 2 hijos, tengo un trabajo, soy docente, en mi caso soy escritor. Bueno, y empiezo psicólogo también, digamos, 3 elementos del mundo profesional que yo los uso como rasgos distintivos. Ahora, ¿en qué idioma hablo? ¿Cuál es mi lengua madre? El castellano. ¿El español o el castellano? ¿O el argentino? ¿O el colombiano? Bueno, hay un rasgo distintivo ahí, que es el argentino. Y si yo estoy en Europa o estoy en Centroamérica, me dicen, tú eres argentino. Porque te escuchan hablar y hablamos como argentinos. Y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Ese rasgo de identidad que vuelve a través de la mirada del otro, ¿no? Entonces, en esa diversidad encontramos que aparecen rasgos distintivos que son culturales, que son de la comunidad y que tienen que ver con esa adaptación al medio inmediato, la familia, la comunidad. ¿Sí? ¿Y a qué iba con esto? Que el psiquismo también se estructura con aspectos que tienen que ver con la comunidad. Cuando decimos me siento parte de esta comunidad, no sé, pienso en los equipos de fútbol, soy hincha de tal equipo, me gusta, yo vivo los colores yo soy hincha de Estudiantes de La Plata. ¿Y qué me preguntan cuando yo digo en Rosario que soy hincha de Estudiantes de La Plata? Qué raro, un rosarino hincha de Estudiantes. Bueno, y tengo una historia para contar eso, por qué soy hincha de Estudiantes. Y cuando yo digo, cuento mi historia, por qué soy hincha de Estudiantes, y uno de mis hijos es hincha de Estudiantes, hay un rasgo de identidad. Y hay algo que viene también de mi padre, ¿sí? Que uno lo heredó. Entonces, esas cuestiones, fíjense que hay elementos que constituyen el psiquismo que tienen que ver con mi forma de adaptarme, o sea, soy yo. La otra es los resultados de esa adaptación a las personas con las cuales fueron mis referentes de afecto, adultos, de crianza, y otra que tienen que ver con la comunidad. Y así podemos agrandar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, son todos estudiantes de ingeniería química. ¿De la UNR? No, de la tecnológica, la de Rosario. Y si están en un congreso de estudiantes de ingeniería química, de las tecnológicas, dicen, no, somos de Rosario. Aunque vivan en Chabás, aunque vivan en otra ciudad, ustedes son de la UTN de Rosario. Y ese es un rasgo de pertenencia, de identidad, que también estructura el psiquismo. Porque todo lo que tiene que ver con la identidad, decimos que nos subjetiva. Y esta es otra palabra clave, la subjetividad. ¿Cómo podemos definir la subjetividad? Vamos a contraponerla con la objetividad. La objetividad es poder ver todo desde afuera sin ninguna implicación. Soy objetivo. Yo te cuento las cosas como son. Ahora, yo, cuando digo yo, cuando me menciono yo, soy plenamente subjetivo. ¿Puedo ser objetivo? Si te lo estoy diciendo yo siempre decía, el microscopio con el que mira el investigador, la investigadora, eso es objetivo. Lo que se mira es subjetivo. Es imposible pensar la objetividad desde la propia subjetividad. Entonces ahí tenemos, es como naturaleza y cultura, naturaleza humana.
cuando es tanto cultural lo que nos estructura como personas. Bien. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos de los organismos, del resto de los organismos vivos? Bueno, un punto es este, que nosotros tenemos una construcción y un psiquismo, una construcción de nuestra personalidad a partir de la estructura de un psiquismo, donde hay muchísimas variables, individuales, familiares, comunitarias, culturales, sociales, el barrio donde nacimos. Si hubiéramos nacido tal vez en la periferia de la ciudad, nuestra experiencia de vida es diferente. Pasar carencias, no tener para comer. La delincuencia que a veces también está dando vueltas en esos sectores. Yo escribí hace muy poco una novela que se llama Yo quiero ser sicario. Y es la vida de un pibe que se va oscureciendo. Y se oscurece porque también tiene un entorno que se lo empieza a tragar. ¿Vieron como en la guerra de las galaxias que hablan del lado oscuro y el lado luminoso, ¿no? El lado de la fuerza, no el lado luminoso. El lado de la fuerza, bueno. Y bueno, si no la vieron, el pasaje de Anakin a Darth Vader es significativo, ¿no? Es alguien que termina construyendo una personalidad y una subjetividad cuando fue en parte de un espacio, ¿no? Se cambió de lado, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la estructuración del psiquismo es tremendamente compleja. Y los animales, las plantas, no tienen eso. Todo el resto de los organismos vivos no tienen la complejidad, ¿no? que tiene el ser humano. Entonces, la adaptación, la subjetividad, están muy relacionadas a la personalidad. ¿Sí? Nosotros somos personas porque somos seres humanos y cada uno de nosotros, por estas cuestiones que yo le acabo de mencionar, al día de hoy desarrollamos una personalidad. Es más, yo me atrevo a decirle, pero no es un atrevimiento, es algo que yo mismo lo puedo constatar. Yo tengo más de 50 pirulos. No soy el mismo que hace 25 años atrás, o el mismo de 30 años atrás. No lo soy. Ahora, para la construcción de la identidad, uno, no sé, mira una foto de hace 30 años atrás y dice, ese soy yo. O una foto de bebé, este nenito soy yo. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos soy hoy? Yo, de todo eso que digo que soy yo. Algo chiquitito. O sea que también, fíjense que la personalidad se construye a partir de un movimiento que es inamovible, porque decimos, ese soy yo. Hay algo que no cambió, hay algo, podemos decir, un rasgo esencial, en este caso fenotípico porque se refiere a la forma. Perdón, no es fenotípico porque no se refiere a la forma, perdón, fue exactamente al revés, porque yo estoy viendo una foto de yo a los 4 años, de mí mismo a los 4 años, y en esa foto yo me reconozco. Hay algo no fenotípico que no cambió. Hay algo fenotípico que cambió, evidentemente. Crecí, mido, no sé, 1 metro más, 1,5 metros más de lo que medía en ese momento. Soy otra persona, soy un adulto. Ahora, hay algo que también cambió y es la estructuración psíquica y todo lo que me fue subjetivando. ¿Y a qué me refiero con subjetivando? La experiencia de vida continua te cambia la forma de ver las cosas. Eso podría decir, lo definimos a subjetivar. Piensen en los pibes de Malvinas. Ahora viene una fecha muy, muy importante, que es el 2 de abril. ¿Sí? Imagínense, un chico de la edad de ustedes, 18, 19, 20 años, que lo mandaron a la guerra a matar, mató, no es un acto menor, se hizo amigos, pero sus amigos los mataron.
o vio a un amigo despedazado como si fuese una media res. Vivió la tortura, porque también saben que hubo torturas no por los enemigos bélicos, sino por los mismos generales y superiores jerárquicos en el ejército. Saben que los chicos que volvieron de Malvinas hubo más suicidios después de la guerra que los muertos en combate. Bueno, imagínense cómo les cambió la vida. Cuando dice algo me cambió la vida, es algo que me subjetivó. Ahí hay un elemento de subjetivación. ¿Por qué? Porque no veo las cosas más como las veía antes. Cambié. ¿Sí? Es como el que se entera de que alguien lo está engañando. Te enterás que te están engañando y ya no lo ves como antes. Bien. Eso es la experiencia que te subjetiva. Entonces, fíjense lo complejo que es el organismo vivo con respecto a los seres humanos. Cualquier organismo vivo no tiene todo este padecimiento de subjetivaciones. Sí tiene adaptación. Eso sí, se adaptan al medio, ¿no? Bueno, después también ya, de paso les di una receta de personas, somos nosotros, personas, seres humanos, sin ninguna estructuración psíquica. Ahora, la personalidad es otra cosa, ahí tiene que ver con otro proceso, que es la actitud. ¿Qué actitud tenemos frente a las cosas que nos ocurren? ¿No? Y en esto de pensarnos cómo reaccionamos frente a algunas situaciones, bueno, tiene que ver con nuestra subjetividad. Entonces, nuestra personalidad es una forma de describir, de diagnosticar de qué manera nosotros nos vamos a comportar, porque cuando dice personalidad, ahora se habla mucho de las personalidades con distintos tipos de apego, que está muy en boga, es muy interesante la teoría. Y bueno, el apego afectivo tiene ciertas connotaciones. El apego evitativo tiene otra. El apego ansioso tiene otra connotación. Bueno, fíjense que eso define un rasgo de personalidad. Yo tengo una personalidad que cuando estoy en pareja y mi pareja nos peleamos, yo necesito hablar y resolver las cosas ya. Y yo dice, no, yo necesito tiempo, no quiero hablar con nadie, que me dé lugar. Y frente a una misma situación, reaccionan de dos maneras diferentes. ¿Por qué? Porque tienen personalidades diferentes. O sea, las personas ante la ley, ante los derechos universales, tenemos los mismos derechos. Ahora, somos diferentes. ¿Sí? Entonces, personalidad, naturaleza, cultura, la adaptación. Fíjense los conceptos que empezamos a poner en la mesa que son importantes. ¿Sí? Son importantes. La adaptación y después, bueno, el psiquismo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que en un momento los griegos le dieron mucha vuelta a este tema, muchísima vuelta. Y saben que en la antigua Grecia había un filósofo que no dejó nada escrito, que es Sócrates. Y Sócrates, uno de sus discípulos era Platón. Y Platón fue el que prácticamente desarrolló la teoría de Sócrates y después le puso algo más. Yo tengo mis dudas si realmente Platón hizo lo de Sócrates, pero bueno, me parece que Platón también puso lo suyo y Platón decía que bueno, había un hombre ideal, porque en ese momento se hablaba del hombre como, o sea, incluía a las mujeres también, el hombre como una categoría. Dice que había un ideal de hombre. Platón hablaba del mundo de las ideas y del mundo sensible. Hablaba que había dos mundos y que uno era como un espéculo del otro, una réplica. Entonces, ¿cómo yo tenía que acceder al mundo de las ideas? En realidad, el camino de la vida era acceder al mundo de las ideas. Y ese mundo es un mundo perfecto. El hombre real se podía componer de tres partes. Cabeza, pecho, vientre. Y había que desarrollar, digamos,
cuáles eran las características de la cabeza, ¿no? De la cabeza, del pecho y del vientre. Bueno, en el pecho estaba la voluntad, ¿sí? En el vientre estaba el deseo y acá estaba, digamos, el pensamiento, ¿no? ¿Y qué había que desarrollar como virtud? A ver, la virtud era como una suerte de emoción controlada. Estoy leyendo un libro de una filósofa eh, que habla del gobierno de las emociones. Y es muy interesante, después les voy a compartir algunas cosas, pero la virtud tenía que ver con la emoción que podíamos desarrollar eh, para controlar y lograr algo. O sea, el ser humano no se mueve solamente por, por lo que piensa, por su raciocinio, sino también por sus emociones. Y hay emociones, cada emoción tiene un sentido, y las emociones hablan de emociones justas, por ejemplo, la ira, la indignación ante un hecho aberrante es una emoción necesaria. Sin embargo, en otro contexto dicen que tener ira es una emoción negativa, ¿no? Entonces, fíjense cómo si uno se rebela contra una injusticia, y seguramente va a ser con ira, no con sumisión. Y decía que había que desarrollar la sabiduría, la valentía y la moderación. Esas eran las virtudes que había que desarrollar. Queda ahí en un punto suspensivos si la sabiduría, solo con saber, el ser humano puede cambiar las cosas, ¿no? Porque si la actitud frente a las cosas que la actitud es casi como un pasaje a la acción, un activar. La emoción la motoriza, pero tiene que pasar a una acción concreta, ¿no? Hay una chica que es una mentora muy, muy interesante en radio, se llama Sofía Contreras, que escribió un libro que se llama Pasá a la acción, ¿no? Bueno, uno está pensando, le da vuelta a las cosas, hacelo. Bueno, cuando vos lo haces, cuando pasás a la acción, hay algo de la sabiduría, porque vos lo pensaste, lo razonaste, le diste vueltas, pero también hay una emoción que está ahí pujando para que uno pase a la acción. Entonces, fíjense que el comportamiento humano, que es otra particularidad que nos distingue de los animales, es un hecho consciente. Y la conciencia también incluye a las emociones, ¿no? Ahora, también tenemos reacciones que son meramente emocionales. Tal vez ahí nos estamos acercando más a lo animal, pero el animal no se rebela contra una injusticia. Se rebela si se siente amenazado. Amenaza. Las reacciones básicas de los organismos vivos, animales, ante la amenaza, la huida, el ataque o la inmovilidad o el mutismo, se mimetizan. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes formas de reaccionar porque el ser humano tiene mucha más complejidad, tiene percepción, tiene conciencia y tiene ética. Entonces, su estructuración psíquica siempre parte de un punto ético. Y podemos decir que la ética es tener conciencia de lo que nosotros hacemos bien o le hacemos mal a las otras personas y a nosotros mismos. Entonces, tener en cuenta las consecuencias es una pequeña dimensión de futuro. O sea, estamos acá, sabemos que han pasado cosas en el pasado, pero estamos acá, presentes, con esta toma de conciencia, y sabemos que si hacemos esto, en un futuro puede pasar esto, o me puede ocurrir esto. Eso es un pensamiento, podemos definirlo como un pensamiento ético, ¿sí? Bueno,
por ahora vamos a dejar acá. Espero no aturdirlo. Me encantaría que puedan preguntarme todo lo que quieran si no entendieron esto. Esto digo, lo que estoy comentando ahora. Y vayan esbozando esos primeros, a ver, pónganse con el cuestionario y empiecen a ver dónde tienen dudas, ¿sí? Nos vemos el 6. Si todo más o menos es como pensamos, creo que el lunes no vamos a tener ninguna actividad de plan de lucha. Y bueno, nos encontraríamos ahí. Pero igualmente, en estos días, vamos a... Si me quieren hacer preguntas, pueden hacerlo, ¿sí? Nos estamos viendo. Hasta luego. Ayuda a la cama. Le transformaba el humor. Convengamos que no era de las personas que se levantan con una sonrisa de oreja a oreja, que es campanita de Walt Disney. Más bien, es de las personas enfurruñadas, malhumoradas. Pero el café la transformaba. La transformaba tanto que hasta hacía gozarla. Hace mucho tiempo que estamos juntos. El tiempo pasa. La rutina, los chicos, los problemas. El tiempo oraba todo. Cada partícula de la relación. Pero ese sábado yo me había levantado más temprano y me propuse sorprenderla. Le voy a llevar el desayuno a la cama. No veníamos muy bien, pero era mi carta ganadora. Así que me dispuse a moler el café, a prepararlo con mucha paciencia, hasta entusiasmarme con lo que solía ocurrir cuando le llevaba el café a la cama. Era mi carta ganadora. Entré muy sigiloso a la habitación, sin hacer ruido. No quería despertarla con los ruidos al abrir la puerta. Dejé que el café hiciera el trabajo de despertarla. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué hora es? Las 10:30. Te traje el desayuno. Bueno, déjalo ahí, por favor. ¿Acá? Sí, donde puedas, déjalo, por favor. Bueno, andate. Y, por favor, cerrá la puerta cuando te vayas, bien cerrada, que voy a ver si puedo seguir durmiendo.